Perfecto. Y atrás está mi explicación. Qué lindo. Así que ahí le vayan haciendo la clase. Ya para uno de los últimos encuentros del año, quedan muy poquitos, y dado la situación política del país, el grupo organizador se nos ocurrió poder presentar otra forma de ver el momento, el paso que vamos a dar como nación, y por supuesto para eso le pedimos a la gran madre, a nuestra amada Marta Payet, a la doctora Marta Payet, que nos orientara en este momento desde una faceta espiritual, cómo podíamos todos nosotros, servidores del camino, poder ver el paso que vamos a dar como país desde otro punto de vista espiritual. Así que Marta, gracias, porque siempre que necesitamos esa guía contundente estás, y te vamos a disfrutar, si te parece. Voy a hacer lo posible. Gracias. Buenas noches a todos y todas y bienvenidos. En realidad, cuando me pidieron hablar el tema desde los hombres y mujeres de buena voluntad, cómo pensar el momento político que estamos viviendo y los que hemos vivido y los que vamos a vivir. Y realmente, la verdad es que tengo muchas más preguntas que respuestas, pero quería compartir con ustedes la reflexión. La primera reflexión es ¿por qué las personas de buena voluntad, los que nos definimos como servidores, los que de alguna manera por nuestras creencias aceptamos que hay un orden superior al orden nuestro, que hay un alma y que nosotros hemos venido a este mundo a hacerlo un poco mejor? Esto lo podemos hacer desde distintos aspectos de creencias espirituales, pero también lo podemos hacer en el análisis desde el humanismo, ¿no es cierto? Es decir, todos los que llegamos a este mundo y empezamos a conocerlo y a comprenderlo, lo primero que nos damos cuenta es que tiene que cambiar. Y cuando muchos años estudié desde dónde empezar los cambios o cómo los cambios pueden ocurrir, desde el enfoque sistémico se dice que hay que empezar por algunos de los elementos que integran el sistema, y que si algún elemento del sistema cambia de verdad, el resto va a tener que cambiar. No hay otro modo. Por una ley del sistema, cuando rompemos la autopoiesis de un sistema y cambiamos. Entonces, durante tanto tiempo nos hemos estado planteando que tienen que cambiar los políticos. Y bueno, es una parte del sistema que no parece fácil de que cambie. Por lo menos no en algunas características que nosotros en general juzgamos como negativas, que es la confrontación, la narrativa descalificante del que está enfrente para poderme legitimar yo. Cuando estudiamos lo más elemental del abordaje constructivo de conflictos, dijimos, lo peor que puede hacer alguien es construir una narrativa en donde necesita descalificar al otro para calificarse. Y entonces la teoría de la narrativa apareció enseñándonos, sobre todo a los mediadores, cómo conseguir la tercera alternativa, ¿no? Esta que le permite hablar de personas que tal vez no coinciden, o en las creencias, o en las posiciones políticas, o en lo que creen que es bueno hacer para que este mundo sea mejor, pero de ninguna manera
eso descalifica a nadie, sino que muestra que son muchas personas desde distintos lugares creyendo cosas tal vez contradictorias, pero sin lugar a dudas buscando un mundo mejor. Entonces me pregunté, ¿qué pasa si en lugar de que cambien los representantes, cambiamos los que hacemos el mandato hacia los representantes, es decir, nosotros, los representados? Esta es una democracia representativa, ¿verdad? El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. ¿Qué pasa si nos planteamos algo que también en teoría del cambio se plantea muy fuertemente? Si yo quiero que las cosas cambien, el primero que tengo que cambiar soy yo. Entonces después traté de ir a buscar las referencias, como siempre hacemos los que somos estudiosos de la espiritualidad y del esoterismo. ¿Qué nos había dicho alguno de los grandes maestros que nosotros estudiamos? Y uno de ellos nos dio 3 estrofas de la gran invocación. Y en la primera dice que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad, donde quiera que estén, y el olvido de agravios para todos los hombres. Entonces dije, bueno, esta es una buena pauta. La colaboración, la red, el sumar las manos, no es con todos, es con los de buena voluntad. Porque la invocación dice, el olvido de agravios para todos los hombres. Tiene que ser la nota tonal de este tiempo, es decir, ser capaces de perdonar. Eso lo hemos hablado en tantos encuentros, pero les recuerdo, cuando hablamos de perdonar no estamos hablando del perdón divino. Ese no tiene nada que ver con nosotros. Estoy hablando del perdón entre los humanos. Y el perdón de los humanos no es porque soy bueno que perdono, es porque soy imperfecto. Entonces, desde mi perfección, en donde ni siquiera puedo prometerle a nadie que no lo voy a seguir ofendiendo alguna vez más, desde mi imperfección, perdono las imperfecciones de los otros. Desmond Tutu, el compañero de Nelson Mandela, en esa cruzada histórica extraordinaria donde había que terminar con el odio entre los negros y los blancos después de la apartheid, escribió un libro que se dice sin perdón no hay futuro. Y yo cuando lo vi la primera vez dije, bueno, perdonar nada más ni nada menos que lo que hicieron los blancos a los negros, los negros a los blancos, en la forma en que lo hicieron. Yo no era una profunda conocedora de la historia, pero era desgarrante saber que los negros no tenían ni siquiera el derecho a la propiedad. Y sin embargo, ellos estaban escribiendo, y el que escribía era precisamente un negro. Y decía, sin perdón no hay futuro. Eso me hizo pensar desde dónde perdonaban. Y me di cuenta que perdonaban desde la profunda convicción y conocimiento de la naturaleza humana. Si somos imperfectos, si hasta a los que más amamos es a los que más les causamos dolor, ¿con qué cara dura nos permitimos no perdonar a otros si nosotros nos pasamos la vida haciendo doler a otros? Somos sembradores de dolor, por lo menos en una buena parte de nuestros estados de conciencia. Entonces, ¿cómo me atrevo a ponerme en juez y decidir a quién perdono y a quién no? Personalmente, siempre pensé, lo peor que me podría pasar en la vida es que me tocara ser juez. Estoy dispuesta a casi cualquier trabajo, pero el de juez me parece terrible. Un ser imperfecto
y decidiendo sobre la vida, sobre la felicidad, sobre la libertad de otros seres. Reconozco que son necesarios, pero qué lejos estoy de querer hacer ese trabajo. ¿Cuánto sentiría de peso? Y lo comprendí cuando era muy chica, porque mi padre era juez. Y cada vez era juez, en ese entonces llamaban jueces de instrucción, y condenaban. Y cuando yo le preguntaba lo que hacía, dice, bueno, va a tener 8 años de cárcel, va a tener... Y yo pensaba, ¿no? A lo mejor yo tendría en ese entonces 6, 7 años y le sumaba esos años a mi vida. Y decía, todo ese tiempo preso, me parecía una cosa terrible. Entonces, si somos capaces de comprender lo que significa juzgar y lo que significa adjudicar y lo que significa rotular, podemos seguir charlando. Porque cuando a una persona le pusimos un rótulo ya no nos conectamos más con esa persona. Nos conectamos con el rótulo que le pusimos. Y ese es uno de los problemas más serios que tenemos para hablar en serio de política. Porque yo no estoy hablando con una persona, sino con el cartelito que ya le tengo puesto. ¿Cómo puedo escucharlo? Eso también aprendemos en los nuevos paradigmas. El que no puede hacer una escucha activa no puede avanzar. Pero todo esto como introducción es muy largo, ¿no? Así que vamos a empezar a trabajar con los conceptos que sobre todo es reflexionemos. Reflexionemos porque hay muchísima gente que no está pensando, que está reflexionando sobre prejuicios, sobre condenas, sobre adjudicaciones. Y así jamás vamos a poder llegar a un consenso, un acuerdo. A un consenso de mínima, a un acuerdo de mínima, pero a un acuerdo podemos llegar si hablamos entre humanos. Pero si yo hablo con Mónica y en lugar de hablar con Mónica hablo con el rótulo que tengo de Mónica, ¿cómo Mónica se va a poder comunicar conmigo si yo estoy hablando con otra, con la que yo inventé? Esa no es Mónica. Ese es lo que yo creo que es Mónica. Los rótulos. Que es de izquierda, que es de derecha, que es blanco, que es negro, que es inmigrante, que es exiliado, que es... Y todo eso pinta a la persona de tal manera que ya no la veo más. No tengo acceso. Seguimos. Por el título nos pareció adecuado reflexionar un poco sobre la convivencia, ¿no? Los últimos 8, 10 años estuve trabajando en un programa que se llama Ruedas de Convivencia en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Y las ruedas de convivencia eran para la escuela secundaria, es un programa instalado y sigue funcionando. Se reúnen los chicos en círculo, tratando de establecer una horizontalidad en la circulación de la palabra para poder entre ellos discutir los problemas, las inquietudes, los proyectos, los sueños y resolverlos por ellos mismos, acompañados con los andamios por los docentes y por los adultos, pero no dirigidos ni conducidos. Porque para poder hablar de convivencia hay que enseñar la convivencia, porque la convivencia es el vivir juntos, bien. Y nosotros hemos aprendido extraordinariamente a vivir juntos mal, a vivir juntos creando pequeños infiernos en la casa, pequeños infiernos en las oficinas, pequeños infiernos en las organizaciones. Y esos pequeños infiernos están basados en que en lugar de comunicarnos entre nosotros y con la profundidad de lo que es ser humano, hemos decidido comunicarnos con los rótulos y las etiquetas y lo que alguna vez nos pasó con alguien.
Y una vez nos pasó algo con alguien, ya le pusimos un rótulo y no le permitimos nunca más que haya dejado de equivocarse, que haya aprendido, que esté en otra posición en donde podamos dialogar. Si eso lo hacemos con los seres más cercanos, calculen lo que hacemos en las organizaciones sociales, políticas, religiosas, pequeños infiernos donde no podemos vivir. Hoy sabemos, desde la cultura de la paz sabemos perfectamente las condiciones para vivir en paz. ¿Qué quiere decir? Vivir en correctas relaciones. ¿Y qué quiere decir? Vivir feliz. Que sea agradable, que sea interesante y gozoso juntarnos. Porque nosotros somos seres en relación. El ser humano es un ser en relación. Todo lo que hace es relacionarse con otros. Si yo les pregunto a ustedes, no me lo tienen que contar, ¿qué es lo peor que les pasó en la vida? Seguramente les pasó con otros o con otra. Si les pregunto qué es lo mejor que les pasó en la vida, también seguramente les pasó con otros. Lo mejor y lo peor de nuestra vida, porque depende de cómo manejemos las relaciones nos provocan esa satisfacción profunda de reconocer en el otro el legítimo otro del que habla Maturana. Y entonces, cuando las correctas relaciones se dan entre las personas, cuando nos podemos comunicar, cuando podemos crear juntos, cuando nos damos cuenta que todos juntos podemos más, y que el sálvese quien pueda es una falacia, porque el sálvese quien pueda no existe. No se salva nadie solo. Nos hemos creído ese cuento, que es un cuento emergente del egoísmo y sobre todo de ciertos falsos valores con los que no nos damos cuenta, pero estamos impregnados para vivir. Entonces, convivir es el arte y la ciencia de vivir juntos y que esa convivencia sea saludable. Hoy sabemos cuando una relación humana es saludable. Una relación humana es saludable cuando entre las personas hay confianza. Si ustedes quieren medir el nivel de salud o enfermedad que tienen en sus relaciones, midan el nivel de confianza que tienen con las personas con las cuales están más cercanos. Si ustedes desconfían, puede ser cercanísimo, pero ustedes desconfían, ¿qué se genera? Miedo. Tengo miedo de que me haga sufrir, de que me haga daño, de que me engañe, me haga trampas. Entonces, ¿qué hago? Me defiendo. Cuando yo me defiendo, ataco. Cuando yo me defiendo, ataco. Y esto no tiene posibilidad de verse de otro lugar si uno lo mira de verdad. Porque cuando yo me estoy defendiendo, inexorablemente estoy atacando a aquel de quien me defiendo. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos diciendo. Y cuando yo me defiendo y el otro se siente atacado, ¿qué hace? Se defiende, es decir, me ataca. Esa es la matriz de la violencia en las relaciones humanas. Esa es la matriz de la desconfianza en las relaciones humanas. Esa es la matriz a través de la cual nosotros empezamos a escribir nuestra propia narrativa de desgracia y de desilusión y de frustración. Inversamente, cuando nosotros apostamos a confiar en el otro también apuesta a confiar en nosotros. Y entonces la historia es diferente, porque confiamos y construimos juntos relaciones satisfactorias, en donde nadie se tiene que defender. Y ustedes me van a decir, sí, pero alguna de esas que tengas confianza te puede hacer un daño, te puede herir, te puede mentir, te puede hacer trampas, te puede abandonar, te puede dejar de querer. Sí, es verdad, eso puede pasar. El estudio en las
sociedades occidentales ha dado un promedio. Más o menos el 20% de nuestras relaciones tienen una probabilidad de hacernos alguna falla. Esto, para decirlo en números más fáciles, es que de 10 personas, 2 nos van a perjudicar. De 10 personas con las cuales nosotros entablemos las relaciones, vivamos, intercambiemos, gocemos, disfrutemos de la vida. Y yo les pregunto, si ustedes tienen 8 personas con las cuales han estado felices, han podido vivir bien y se han dado lo mejor de sí mismos, ¿no van a juntar allí la fuerza para superar esas 2 que no se comportaron a la altura de las circunstancias? Si usamos el ejemplo al revés y decimos, como va a haber alguien que me puede perjudicar, entonces yo no hago confianza con nadie. ¿A quién castigué? A mí mismo. A mí mismo, porque me prohibí a mí mismo la profundidad de la relación confiable. Me la saqué. Y fíjense que esto ha sido una tendencia en la humanidad. El otro día estaba enseñando en la universidad el abordaje apreciativo y sobre todo el modelo de los diálogos apreciativos. Y les decía que para poder llegar a desarrollar esto de que es bueno ver lo que valoramos y lo que apreciamos, para con esa fuerza superar lo que no nos sale tan bien, un señor en Ohio investigó 50.000 tesis de psicología, financiado por la propia universidad, para descubrir que de esas 50.000 tesis no había una que hablara de lo que era un ser humano saludable psicológicamente. Todos hablaban de las enfermedades, de las distorsiones, de las perversiones y de todo lo malo que había. No había en esas 50.000 tesis doctorales uno que hubiera apostado por la salud en el ser humano y hubiera tratado de investigar. Eso lo llevó a David Cooper Ryder a decir, señores, cambiemos el método, dejemos de ser cínicos, dejemos de creer que todo está mal y que además mañana va a estar peor. Y bueno, me estoy anticipando algo que iba a contar después, así que ahora paro con esto. Por favor, volveme atrás porque todavía no les hablé de algo que sí es una de las destrucciones más grandes que hay a la convivencia, que es cuando se genera la violencia estructural, así la llama Gochon Galtung, un noruego premio Nobel de la Paz. Y aquí, en Argentina, Beatriz Greco habló de la ley estructurante del convivir y dijo, hay una violencia estructural fundamental que va a provocar a la larga o a la corta la violencia directa, y es cuando un ser humano no es recibido cuando llega, cuando nadie recibe a la persona que llega. Y yo recordé cuando la leí por primera vez los tiempos en que vivía dentro de un hospital rural, en una casita que era la casita del director, y de tanto en tanto me golpeaban la puerta y me decían, Marta, ropa, algo para envolver a uno que viene a llegar al mundo y no tiene nada, la madre no trajo ni siquiera un pañal para ponerme. Y yo rompía sábanas porque ya había entregado toda la ropa que había guardado de recuerdo de mi bebé, y cayéndome las lágrimas decía, pobre desgraciado que nadie te espera. Después encontré este fundamento y todo lo demás, ¿no? Pero yo sentía el dolor de ese ser, de no estar recibido. Y Beatriz Greco sigue más. Y lo digo porque a mí esto me ha servido mucho en los momentos de oscuridad y confusión para discernir qué tengo que hacer. Ella dice, en todos los lugares hay gente que está y gente que llega. En la escuela están los docentes, los directivos,
los padres. Y los que llegan son los jóvenes, los niños. El que está debe recibir al que llega. ¿Y qué pasa cuando el que está no recibe al que llega? Hay una renuncia fundamental al rol establecido de la ley del convivir. También me tocó experimentarlo cuando venía un padre o una madre con un chico y adelante del chico, en la escuela secundaria sobre todo, me decía: yo no sé qué va a hacer usted con esta, porque yo ya no tengo más nada que hacer. Y yo decía y pensaba, ¿no? Este pobre chico o esta pobre chica que no sabe quién es, porque en la adolescencia uno no sabe si va para el norte, para el sur, quién es, que nada. No sabe qué hacer con su vida. Y los que deberían saber le dicen que no tienen idea de qué pueden hacer con él. ¿Qué puede haber mayor desamparo que ese? Y no es que todos sepamos nunca lo que tenemos que hacer con los hijos. Yo 1000 veces no he tenido la menor idea de qué hacer con mis hijos. Pero no se lo puedo decir a mi hijo, porque es el que tengo a cargo. Tengo que ir a buscar a otro que tenga hijos, o algún profesional o alguien que me dé una mano y me ayude. Pero no puedo renunciar al rol, porque renunciar al rol ahí es un acto de violencia extrema. Entonces, esto es para ver que convivir es posible si no cometemos actos de extrema vulneración y violencia. En el hospital, ¿quién está? El médico, las enfermeras, los directivos. ¿Y quién llega? Los enfermos. Y empiecen a pensar en cada lugar, porque en cada lugar están los que están y están los que llegan. Y si los que están no reciben a los que llegan. Y no es incluirlos, permitirles que entren. Cuando yo escucho que en los docentes se dice que incluir es aceptar que se anoten en la lista, pienso que no tienen la menor idea de lo que significa incluir. Incluir es dar la bienvenida. Incluir es decir, te estaba esperando. Eso es incluir. Entonces, cuando nosotros incluimos de verdad, la violencia baja drásticamente y podemos empezar a vivir como lo que somos. Seres humanos. Convivencia social, seguimos. Las rectas relaciones humanas es una ley de la nueva era. Esto para los que estudiamos la espiritualidad, el principio de buena voluntad y la ley de recta relación. ¿Qué es el principio de buena voluntad? Es algo que está en el corazón del ser humano y que algunas veces queda tapado por tantas capas de defensa que son ataques, que no se acuerda más ni reconoce que es un ser de buena voluntad. Pero cuando otro ser de buena voluntad se acerca y le muestra, inmediatamente se ve la reacción. La Madre Teresa dice que cuando ella nos tomaba en los brazos, ya para morir, había gente tan apaleada que no quería ni siquiera que la tomaran en los brazos. Y entonces ella lo miraba a los ojos y pensaba: somos los mismos, vos y yo. Y la miraba. Y la persona sentía esa fuerza y se recuperaba como ser humano y podía morir como ser humano. Por eso ella decía: no vienen ni siquiera a vivir, vienen a morir como humanos. Y hay alguien que lo incluyó dentro de las necesidades básicas de ese programa que todos manejan desde Maslow. Seguimos. La convivencia social. ¿En qué consiste? ¿Cómo la podemos describir? En vivir colaborativamente. Colaborativamente. Y resulta que nos enseñan a competir y a ganar. El primer gran error que genera toda la violencia en el manejo de las situaciones problemáticas y conflictos es porque la gente que no ha estudiado científicamente este problema cree que uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Hoy, desde el estudio de la escuela de Harvard,
sobre el problema del conflicto, es decir, en la década del 60, sabemos que el conflicto, el único abordaje real, definitivo, que lo resuelve y lo transforma o lo convierte en algo positivo, es que todos ganen. No he podido encontrar cosas en donde competir sea saludable. Vivir colaborativamente, cooperar y no competir, practicar la ayuda mutua, construir redes con las personas de buena voluntad que tienen intereses comunes con los nuestros, ayudar a los que más lo necesitan, celebrar la vida y dejar la queja para los que quieren seguir impotentes y que otros lo hagan por ellos. Seguimos. Activando la buena voluntad podemos gestar esas relaciones rectas que son gestiones de convivencia. Cuando las personas deciden sacar, osan sacar lo mejor que tienen y ofrecerlo a los demás. En algunos ambientes, créanme, es un acto de osadía, pero empiezan a generar la reacción en cadena poderosísima. A mí me ha tocado intervenir en conflictos donde la gente está cortando la calle y tiene palos, piedras y cualquier cosa en las manos. Y uno se acerca. Y se acerca sabiendo que son seres humanos. Y que están enojados porque sufren. Y reconoce el dolor. Pero no les habla, simplemente reconoce el dolor y se planta frente al ser humano como otro ser humano como yo. Lo primero que suelo decirles es, cuando a mí me pase, cuando yo esté tan enojada que quiero usar la violencia, ojalá que aparezca alguien, como estoy apareciendo yo, y les dice, ¿por qué no nos sentamos a hablar? Busquemos soluciones juntos. Y realmente tengo que reconocer que en muy pocos casos falla totalmente. Siempre baja el nivel de violencia y en la mayor parte de los casos por lo menos se comienzan procesos de diálogo. Seguimos. Hay un llamado ahora a hacer esto. Y el llamado está siendo respondido por muchas mujeres y mujeres jóvenes, que por supuesto lo responden como pueden, pero que están siendo seguidos por muchos. ¿Por qué? Porque ni vivir en la violencia no es condición de la humanidad. El ser humano que vive en la violencia se enferma. Después de pasar por una guerra, los veteranos de guerra mueren más de suicidio y enfermedades psíquicas que de las secuelas de las heridas de la guerra. Los gremios con más licencia psiquiátrica en la provincia de Santa Fe, con el porcentaje más alto, son los gremios que manejan más violencia, los docentes y la policía. Si nosotros fuéramos naturalmente violentos, podríamos ejercer la violencia y seguir panchos por la vida, sin que quedara una sola secuela en nosotros, pero no es así. Cuando nosotros somos sometidos a violencia y actuamos violentamente, quedan marcas tan grandes que si aquí hay alguien que estudia psicología o psiquiatría puede confirmar. Hay que trabajar fuertemente para sacar del dolor y de las secuelas que eso deja. Nosotros hemos aprendido a ser violentos y como todas las cosas, los seres humanos, cuando aprendemos algo lo podemos hacer muy bien. Pero lo que nos trae la violencia es enfermedad y dolor. Entonces, es el momento de escuchar el llamado y es el momento de elegir. ¿Y quiénes son los llamados? Todos. No hay una sola persona que no sea necesario en esto de revertir el modo en que estamos viviendo. Todos estamos siendo llamados. Y cuando yo digo todos, estoy hablando de todos y cada uno de los seres que están aquí y los que están en cualquier otro lugar sobre la faz de la tierra. Porque no estamos contentos con el mundo en que vivimos. Porque nos genera dolor. Porque no vivimos en felicidad. Y entonces, como no tenemos felicidad profunda,
hacemos ficciones de felicidad y sobre todo utilizamos sustancias que sustituyen la verdadera alegría y la verdadera felicidad. Cuando yo me enteré que existía la previa, porque les aviso que yo soy bastante vieja como para saber que en esa época no usábamos la previa, la previa, le pregunté a mi hijo, ¿para qué es la previa? Para tomar alcohol. ¿Pero por qué se hace una previa para tomar alcohol? Y mi hijo me dijo, porque cuando tenés alcohol en el cuerpo, te reís de cualquier cosa, haces cualquier pavada y la pasás bien. Yo me quedé mirándolo espantada, porque dije, ¿cómo estará de loco este mundo que los jóvenes, que tendrían que estar disfrutando de la vida y riéndose y disfrutando juntos porque sí, necesitan meterse una dosis de algún componente químico del que sea, empezando por el alcohol, para poder irse a divertir? Algo no anda bien cuando no podemos tener el gozo de estar juntos. Seguimos. Lo traje porque creo que esto es uno de los grandes intentos que está haciendo la humanidad. Son los Objetivos de Desarrollo Sustentable para el 2030. Una cantidad impresionante de países, de organizaciones y de personas están trabajando para que esto se cumpla sobre la Tierra. Y como es una de las pocas veces que nos hemos puesto de acuerdo muchos en algo, creo que todos tenemos que trabajar, porque evidentemente una voluntad puede lograr cosas, pero millones de voluntades pueden lograr muchísimo más. Entonces, les comparto, y por supuesto, todos estos objetivos son fundamentales, pero yo quiero marcar dos en especial. Uno, el que haya que buscar la paz, la justicia y las instituciones sólidas, sin lo cual no podemos empezar ni a hablar. Pero el último dice, alianzas para lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos no se logran en forma individual, ni lo logran grupos especiales. Los objetivos se van a lograr cuando todos los seres humanos, o la mayor cantidad de seres humanos, nos comprometamos totalmente a lograrlos, porque estamos convencidos de que esto es un mundo de mayor belleza, un mundo mejor, un mundo donde, ahora que gusta tanto decir la palabra, yo tengo ciertas reservas, nos merecemos. A mí no me gusta decir tanto que nos merecemos porque, bueno, merecer parece que uno ha hecho algo para conseguirlo, ¿no? Y no sé si todos estamos haciendo para el merecimiento, por eso tengo mi reserva con esa palabra, pero sí creo absolutamente que si sumamos las voluntades y logramos estos objetivos y sobre todo logramos las alianzas para lograr los objetivos, nosotros vamos a tener esa feroz combinatoria del autogobierno para lograr la democracia que ya vamos a entrar. Seguimos. Acá otra vez, esta es una escuela de expansión de la conciencia. Este es un diálogo en un libro de Agni Yoga. Te preguntarán, ¿cuándo puedo ser útil? Contestarás, desde ahora hasta la eternidad. ¿Cuándo debo prepararme para la labor? No pierdas ni un instante. ¿Y cuándo seré llamado? Mantente atento aún en el sueño. ¿Cómo podré elaborar hasta que llegue ese momento, enalteciendo la calidad de la labor? Estamos siendo llamados, pero uno puede decidir y elegir contestar o no. Ustedes saben muy bien que muchas veces nos hacemos los sordos. ¿Sí? En la Casa de la Paz Cultura, ese logo que ven allí, es el de la Casa de la Paz Cultura, al cual muchísimos de nosotros que estamos aquí presentes pertenecemos. Estamos haciendo estas cosas y hay grupos en todo el mundo trabajando para que esto se haga. No lo estoy mostrando a la Casa de la Paz Cultura como una excepción,
Estoy simplemente diciendo que cuando las personas se juntan y se proponen cosas, empiezan a suceder. Y cuando las cosas suceden, empezamos a sentirnos bien, empezamos a sentirnos felices. Y realmente el encuentro, el compartir, no necesitamos nunca de la previa para disfrutarlo. Seguimos. Perdón, no lo leí. Difundimos la bandera de la paz, difundimos el Pacto Rey, difundimos el Día Internacional de la Paz, pero, y lo que quería marcar acá, especialmente, desde la ciencia difundimos los espacios de convivencia pacífica y cómo crearlos. Por ejemplo, para tener nada más que un ejemplo y darnos cuenta de que todo esto tiene muchísimas respuestas y muchísimas probabilidades, que la única decisión es lanzarme a hacerlo. Hemos estudiado y hemos practicado a través de la pedagogía de la paz cómo crear un espacio pacífico en las aulas. Y crear un espacio pacífico implica algo muy semejante, por eso usamos la metáfora, le llamamos un espacio cuna. Los seres que están esperados y bien recibidos cuando llegan, tienen su cuna que los espera. Pero además en la cuna, todos lo celebran. No importa lo que haga el bebé, todos aplauden, llamamos a toda la casa que vea y si podemos al canal de cable del pueblo, porque el nene que aprendió a hacer qué linda manito. Todos los pequeños logros se celebran en un espacio pacífico. Por pequeño que sea, el logro provoca felicidad y lo celebramos. ¿Qué pasa con el error? ¿Qué pasa con la equivocación o lo que no nos sale? El bebé se hizo todo encima. Tiene los pañales sucios. ¿Qué le decimos? ¿Por tu culpa, por tu gran culpa? No. Simplemente le lavamos la cola, le cambiamos el pañal y le decimos, ya está todo bien, vas a aprender. Cuando el error de verdad, no en los libros, sino en la vida, se convierte en parte del aprendizaje y no te condeno por el error, ni te castigo, ni te pongo menos nota, sino que te ayuda a aprender a partir del error. Entonces yo estoy construyendo un espacio pacífico. Cuando todas las personas tienen la oportunidad de vivir en espacios así, la fiesta de la vida empieza a manifestarse. Hay que tomar la decisión y hay que elegir. Seguimos. ¿Somos nosotros una cultura de paz? ¿Somos una cultura sustentable? Siquiera le faltó el signo de interrogación final. Bueno, tenemos la probabilidad, pero tenemos que tomar algunas decisiones. Fíjense, cultura interpretada como el culto a la luz. Así lo interpreta Roerich y dice que la cultura es imprescindible para la obtención de la paz y que la paz demuestra que existe la cultura. Pero también una cultura sustentable es la que puede sobrevivir y sostenerse en el tiempo. Cuando de 10 personas hay 7 que no comen en un mundo, cuando el terrorismo multiplica filas, cuando nos atrevemos a hablar de guerra preventiva, entonces no estamos en la correcta dirección. ¿Y quiénes lo tienen que declarar? Esto es fundamental. Porque nosotros estamos siempre esperando que sea otro. Hay otro alguno que es el que me permite quejarme. Seguimos. Miren lo que dice Martin Luther King. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la buena. Seguimos. El mal avanza en una sociedad cuando los hombres de convicciones no hacen nada. Alguien, no me acuerdo si fue Gandhi o alguno de ellos, dijo, todo lo que necesita el mal para instalarse es que mucha gente buena no haga nada. Estamos siendo llamados. El llamado es lo que vemos en el mundo. Estamos siendo llamados a aquellos que nos definimos a nosotros mismos como seres de buena voluntad, que decimos, yo quiero trabajar por un mundo mejor. Las personas que les dicen eso
tienen, diría Kant, un imperativo categórico. No podemos dejar de hacerlo. Tenemos que empezar. ¿Cuándo? Ayer. Seguimos. Bueno, esto ya lo habíamos pasado. Nosotros decimos que queremos vivir en democracia, de hecho lo hemos declarado en nuestra Constitución Nacional, y consideramos a la democracia como un modelo de gobierno mejor a otros o superador de otros. Pero es interesante que nosotros analicemos qué es para nosotros la democracia y qué hacemos nosotros para vivir en democracia y si somos democráticos de verdad. Porque esto es fundamental. Si no, vamos a seguir declarándonos democráticos. Personalmente creo que la Argentina vive una democracia declarativa. Se declara democrática. Ahora, de allí a que seamos democráticos hay un paso tremendamente diferente. Piensen que la democracia es el gobierno, ¿no es cierto?, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, nosotros somos el gobierno. ¿Quién se cree gobierno acá? Levante la mano. ¿Y nosotros no somos el pueblo? Pero nosotros no vivimos como gente que tiene el rol de gobernar y que lo hace a través de sus representantes. Pero si lo hace a través de sus representantes es porque ha ejercido sobre ellos un mandato. Y como todos los que son abogados saben acá, aquel que recibe un mandato tiene la obligación de cumplirlo, de rendir cuentas y tiene que explicar qué hizo, cómo lo hizo y si hizo lo que se le mandó hacer. ¿Y a quiénes les toca esa tarea? Los representantes son la gente que hemos elegido por el voto, ¿verdad? ¿Y a quién les toca hacer que los representantes cumplan lo que se comprometieron por el mandato? ¿A quién? A nosotros. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque hasta aquí yo lo que he escuchado es pura queja. Seguimos. Es la forma de organización de un Estado donde el poder lo tiene el pueblo, es decir, los ciudadanos, que pueden elegir a sus gobernantes, quienes serán los encargados de tomar los riendas del país. Seguimos. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Los hemos elegido por votación de la mayoría. Bueno, nuestro sistema de elección evidentemente es pobre, porque cuando uno elige por mayoría, ¿qué es lo que pasa? Genera una división. ¿Por qué? Porque hay unos que ganan, que son la mayoría, y unos que pierden, que son la minoría. No hemos inventado todavía un sistema mejor, pero sí tenemos estrategias de consenso. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estoy bien, ¿no? Bien. Ok, seguimos. El representante debe rendir cuentas a quienes representa. ¿Quiénes son los que tienen que pedir que rinda cuentas? ¿Cómo vamos a saber que las cuentas se han rendido? Pedir que se rindan cuentas, ¿es una opción para nosotros o es un mandato ciudadano? Es una pregunta que me hice. La verdad es que no lo tengo totalmente contestado, pero si nosotros decimos que somos democráticos y que nos importa nuestro país y que nos importa que los gobernantes hagan lo que es necesario, ninguno de nosotros deberíamos renunciar jamás al derecho de que nos rindan cuentas de qué hicieron. ¿Qué hacemos en ese sentido? Seguimos. Si el pueblo, es decir, nosotros somos los que gobernamos, mi pregunta fue, ¿estamos preparados para gobernar? Si eso es lo que nos toca porque somos democráticos y reconocemos que nosotros somos los que gobernamos, entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar, que tenemos que aprender para poder avanzar. ¿Cuáles son las acciones que somos responsables de hacer? Seguimos. ¿Qué es la responsabilidad? La habilidad de responder. La habilidad para hacerme cargo. Responsabilidad.
la habilidad de responder, de decir, sí, yo estoy a cargo de esto. Es muy difícil hacerse cargo de todo en una sociedad que si me equivoqué, me mata. En las aulas siempre estamos enseñando lo siguiente: mientras yo pregunte quién fue y esté dispuesta a castigar, del otro lado que voy a tener un yo no fui. Ahora, si yo digo, ¿cómo hacemos para que esto no nos vuelva a ocurrir? Porque no nos sirve. Hasta el que lo hizo puede cooperar y colaborar en la construcción. Pero esto requiere de nosotros estrategias pacíficas. Cuando yo pregunto quién fue, yo de verdad no estoy resolviendo nada del problema. Ni siquiera estoy haciendo una conducta que tienda a resolver el problema. Porque supongamos que alguna de ellas hizo una macana y yo digo que es una, Adriana, y la castigo. Todas las otras pueden hacer la misma, o peor, mañana. ¿Y yo qué hice? Yo castigué. Yo mostré que no había que hacerlo. Pregunté por qué se había hecho. Traté de explorar qué había pasado. Es la patética expresión que hacemos de la justicia cuando ni siquiera le enseñamos cómo no hacer. El castigo, la condena, y allí quedamos, en castigar y condenar. Y algunas veces yo me pregunto, ¿eso es de verdad justicia? ¿O es una venganza disfrazada de justicia porque queda más elegante? Reflexionemos, seguimos. La democracia es una construcción, es un compromiso que podemos asumir aquí y ahora, una tarea de todos. ¿Dónde construir esa cultura democrática? En nuestra vida de todos los días. Es el gran desafío, desarrollar las rectas relaciones humanas. Vamos a hacer un experimento. Una lapicera, necesito una virome de esas que se pueden tirar al piso y no se rompen. Me olvidé de tener la mano. ¿Alguien me puede prestar una? Tiene que ser esa para Tieli. No, esa es muy... No quiero... Eso es exactamente. Yo voy a hacer un experimento ahora, ¿no? Por favor, observen lo que hago. ¿Por qué se cayó la lapicera? Por la gravedad, dijeron algunos, porque la soltaste, dijeron otros. Las dos cosas son verdad. Yo la solté, podría no haberla soltado, y también la solté y la gravedad la trajo irremediablemente al piso. Esa forma de leer las causas hace una diferencia sustancial. Si la virome se cayó por la culpa de la gravedad, ¿saben qué? Desgraciada y desafortunadamente, la virome cayó por la fuerza de gravedad. Yo no tengo nada que ver con eso. La fuerza de gravedad yo no la manejo, por lo menos por ahora. Ahora, si la solté, podría no haberla soltado. Esa es la diferencia para explicar un hecho de una narrativa protagónica y de una narrativa quejosa. El que se queja busca las razones que no tienen nada que ver con él para justificar lo que pasa. Entonces la culpa siempre de quién es, de otro, en este caso de la fuerza de gravedad, pero podría ser del marido, de los hijos, del presidente, del gobernador y del jefe de comuna, cualquiera podría ser. Cuando yo asumo que podría no haberla soltado, yo me asumo a mí mismo como protagonista de la vida. Las dos cosas son verdad. Yo elijo qué razón buscar. Y la consecuencia de mi elección es definitiva.
Si fue culpa de la fuerza de gravedad, yo no tengo nada para hacer y entonces estoy impotente. Es la consecuencia de la narrativa de la queja. La narrativa de la queja nos deja impotentes. Es culpa de otro, que no soy yo. Y el que tiene que hacer, ¿quién es? El culpable, porque ese es el que tiene el poder. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Nada. Yo puedo seguir no haciendo nada. Y además, con la ventaja de que cuando ella haga, le puedo decir, te volviste a equivocar. Es lo que hacen los quejosos. Todo en la vida es culpa de otros, a ellos la vida les ocurre y siempre hay de quien quejarse y a quien echarle la culpa. Pero el quejoso tiene un castigo. Así como se puede quedar toda la vida haciendo la plancha porque no tiene nada que hacer, porque solo tiene que estar en la expectativa de que los otros hagan para volverse a quejar, nunca va a tener el placer de haber encontrado una salida, de haber encontrado un protagonismo, de sentirse vivo. Este proceso está estudiado, seguimos, por varios autores. La que a mí más me gusta es Annie Marquier, es una socióloga canadiense, y a esto le llama la victimitis. Las personas que constantemente, desde la narrativa de la víctima, echan la culpa a otro de todo lo que les pasa y además tienen una tendencia permanente a decir que están mal y que mañana van a estar peor. Y que por supuesto las cosas también, en el país, en la casa, en el negocio, donde sea. Todo está mal y mañana va a estar peor. Esas personas están condenadas absolutamente a perder el protagonismo. Y esto sí es quitarme una buena parte de la vida. Cuando yo dejo de protagonizar mi propia vida, es como que me muero de un pedazo. Porque decido no hacer más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con tomar esta decisión. Una enfermedad social, le dice Annie Marquier, que puede cursar en forma aguda o crónica. Entonces ella dice, agudamente, todos en algún momento nos agarramos un ataque de victimitis, ¿no? Yo siempre cuento que hace muchos años, cuando estaba estudiando la victimitis, llegué a mi casa después de haber dado muchas horas de clase y estaban sentados mis hijos y mi marido mirando televisión. Te estábamos esperando, aquí llega una, te estábamos esperando para ver qué íbamos a comer. Y bueno, a una le agarra el ataque de victimitis, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer ahí? Una lista. ¿Qué cosas están pendientes? Y se le ofrece a cada uno la lista para que tache lo que va a hacer. Cuando cada persona que está interviniendo en el proceso tacha y hace una cosa, generalmente a nosotros nos queda uno o dos, y eso cualquiera lo puede bancar. De la victimitis se puede salir, pero ¿cuándo no se sale fácil? Cuando se vuelve crónica. Es un hábito victimizarme. Es un hábito victimizar al país, victimizar la sociedad, victimizar todo lo que hacemos. Seguimos. Hay más. Debe ser eso. Sarah Koff, que es una representante de la teoría de la narrativa, dice: cambiar la narrativa de la queja y cambiar la narrativa del no se puede. Cuando nosotros cambiamos eso, nos volvemos protagonistas de la vida. Mucho cuidado con el no se puede. Y sobre todo con el no se puede para siempre. Puede ser que hoy no se pueda, pero decidir que porque no se pudo hoy, no se puede nunca. Nosotros en la escuela lo enseñamos con el cuento del elefantito encadenado. ¿Lo conocen? Un elefante está atado a una pequeña estaca en el piso con una cadena. Un elefante adulto
es capaz de arrancar con su trompa un árbol entero y abrirse camino con él. ¿Por qué un elefante en un circo está atado a una pequeña estaca de madera con una cadena y no se escapa? Es un cuento, lo deben haber leído algunos. Entonces algunos responden, no se escapa porque está maestrado. Si estuviera maestrado no habría que tenerlo encadenado. Entonces, después de mucho tiempo, dice el que escribió el cuento, después de mucho tiempo, descubrí la razón. El elefante, esa tremenda bestia que podría sacar de cuajo árboles tremendos, no se escapa porque cree que no puede. ¿Cómo aprendió eso? Lo aprendió cuando era chiquito y lo ataron por primera vez a la cadena y a la estaca. Y luchó denodadamente por zafarse. Un día, otro día, otro día. Y no pudo. Hasta que un día, terrible día para él, no lo intentó más. Y quedó encadenado en el no se puede para siempre. Cuando nosotros estamos en la narrativa de la víctima es frecuente que caigamos en él no se puede. Esto no va a cambiar nunca. Son las frases más derrotistas que podemos pronunciar y las que más daño nos hacen a nosotros, porque por supuesto nos vuelven personas frustradas y tristes, pero sobre todo daño a toda la sociedad en la que vivimos, porque a esa sociedad no le servimos ni para ver quién viene. Así de simple. Gente preparada, capacitada, llena de habilidades y actitudes que no hace nada. ¿Por qué? Porque cree que no puede. Es terrible. Hay que revisarlo profundamente. Seguimos. Ese es Sarakov. Vino varias veces a enseñar a Argentina. Yo tomé algunos cursos con ella para mediación. Seguimos. En la teoría de la narrativa se dice esta frase tremenda. Desde la narrativa de la víctima no hay protagonismo. Es decir, yo me convierto a mí mismo en una hoja en la tormenta. Soplan los vientos para un lado, me llevan para allá. Soplan los vientos para el otro y me llevan para el otro lado, porque yo he perdido el protagonismo de mi vida. Sin protagonizar no es posible resolver situaciones problemáticas ni transformar conflictos. En síntesis, no se puede gestionar un cambio, y si no se puede gestionar un cambio, no se puede construir democracia. ¿Cuántos de nosotros ya hemos decidido que con este país no se puede, no hay nada que hacer? Porque cada uno de esos está como el elefante encadenado y está en el falto total de protagonismo y los necesitamos a todos. Por eso es hora de revisar. Seguimos. La victimitis es una enfermedad social extendida. Y esto lo dicen los que estudian la psiconeuroinmunoendocrinología. El anquilosamiento del sistema o estructura mental en forma inconsciente en la forma de percibir la vida y el mundo. Y creo que no sé si lo leen de atrás, pero es una fila para criticar, que es tremenda, interminable, no se ve cuándo termina. La fila para criticar. La otra, que tiene algunos, no muchos, fila para sugerir lo que debe ser hecho. Y una fila que todavía no ha ido nadie, que se llama la fila para hacer. Es una forma de mostrar este sistema. Seguimos. Como toda enfermedad, la victimitis tiene un modo de ser superada. Y sobre todo, es bueno trabajarlo con la propia victimitis. ¿Qué hago cuando yo me siento en la narrativa de la víctima? ¿Qué hago cuando yo me siento impotente y cuando creo que no puedo? La pregunta es, ¿qué necesitas?
Porque si la persona se entera de algo que no funciona, está bien que quiera transformarlo. Lo que no está bien es que diga que no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos, ¿qué se puede hacer? Fíjense, está en el cerebro límbico, está en las emociones. No se puede, impotente, no tiene nada para hacer. No podemos corregir lo que nos pasa. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Preguntarnos, ¿qué necesidad hay detrás de mi queja? ¿Qué estoy en verdad necesitando? ¿Por qué y para qué? Y cuando aparece eso, entonces ya no tengo más una protesta, no tengo más una queja, tengo una necesidad. Y cuando se conoce la necesidad, se pueden buscar los medios para atenderla. De hecho, el ser humano se ha pasado la vida tratando de resolver sus propias necesidades, evolutivamente hablando, y cuando no ha podido solo, se ha juntado para resolverlas, y cuando los que estaban juntados no le alcanzaba el modo en que estaban juntados, crearon organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Sino estructuras que hemos creado para responder a necesidades. Lo que pasa es que a algunas le dimos el carácter de permanentes, como al Estado, como a la escuela. Si las organizaciones son de carácter privado, siempre que responden a necesidad viven. Dejan de responder a la necesidad para la cual fueron creados, desaparecen, mueren, quiebran. Ahora tenemos algunas instituciones a las cuales, y algunas organizaciones a las cuales le hemos dado el carácter de permanente. Entonces, ¿qué pasa cuando no cubren la necesidad por la que fueron creados? Se corrompen. Hay que reconocer que no cubren la necesidad para la que fueron creados y transformarlas o disolverlas. El cartelito para aquellos que viven en organizaciones y en lugares donde la queja es contagiosa, como la mayor parte de las emociones. Una señora le dice a la otra, no sabes lo que fue mi semana. Y la otra la mira y dice, espera que te cuente la mía. ¿No? Compiten. La gente que está en la queja compite y se contagia. Hay que tener mucha atención para nosotros no entrar en eso. El cartelito es, aquí no se admiten protestas sin propuestas. ¿Por qué? Porque la protesta es una situación de la emocionalidad que nos deja como el perro mordiéndose la cola, ¿no? No termina nunca. Pero si yo me pregunto, a partir de lo que me estoy quejando, ¿qué necesito qué necesita ocurrir? ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda suprimir esta queja? Entonces lo que aparece es la necesidad. Si yo me pongo a atender la necesidad, entonces yo he dejado de ser no protagonista, he dejado de ser impotente, estoy trabajando. Creo que fue Miguel Grimberg el que escribió, o sos parte del problema si no haces nada, o sos parte de la solución si haces algo. Con algo que te pongas a hacer ya te pasaste al otro bando. Y empezamos, por supuesto, a trabajar juntos para resolver aquellas situaciones que son muy difíciles de resolver individualmente. Seguimos. Para poder entender cómo crecer en democracia, tenemos que ver cuáles son las habilidades que nos hacen falta. Y uno de los grandes temas es que los seres humanos reaccionamos en forma muy diferente en relación a la ley. La ley, el orden, aquello que debe ser respetado para que podamos vivir juntos, o si no, pateamos el tablero y tiene razón el que queda vivo. ¿No es cierto? Cuando nos organizamos, aparecen leyes, aparecen normas que hay que cumplir. Hay personas que solo son capaces de obedecer la norma cuando viene de afuera
se llaman las personas heterónomas. Solo lo cumplen a la ley cuando, no solo cuando viene de afuera, sino cuando además puede ser castigado. Esas personas tienen que ser vigiladas y castigadas permanentemente. La dejamos de vigilar y ya lo hacen de nuevo, porque no aprendieron nada. Algunas veces confundimos la escuela con eso. Si yo a un chico le hago hacer todo obligatoriamente, cuando no lo miro, no lo hace más, ¿qué aprendió? Hacer trampa. No lo que le traté de enseñar, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros somos heterónomos, es decir, solo cumplimos la orden cuando viene de afuera y cuando además vemos que nos miran, somos aquellos que cuando el semáforo está en rojo y no viene nadie, pasamos igual. Esa persona necesita tener custodios, necesita tener vigilancias, necesita tener castigos. Esa persona está en la predemocracia posible, porque no puede vivir expresando y soportando la idea diferente y opuesta del otro. Es más, cuando alguien formula una opinión diferente, una creencia diferente, una conducta diferente, ahí construye el enemigo. Ahí construye el enemigo. Ah, así que vos sos de Unión. Bueno, te aviso que yo soy de Colombia. Esto en todos los órdenes. Entonces, ¿qué empezamos a tener? Una sociedad dividida. Una sociedad que no puede trabajar junta. Pero no era que la democracia era la diversidad y vivir en la unidad con la diversidad. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien, porque piense distinto, porque crea diferente, porque tenga una ideología social, política, religiosa, la que fuera, yo no puedo convivir? Entonces, ¿con quién puedo convivir? ¿Con los que son iguales? No me puedo imaginar una sociedad donde toda la gente fuera igual. Es casi como una orquesta de todos pianos. Sería una cacofonía insoportable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Estamos preparados para vivir en democracia? Si no podemos convivir con el que es diferente, con el que piensa distinto, con el que cree otra cosa, y constantemente, para avalarnos, construimos la narrativa descalificante del otro. No decimos, ella piensa diferente. Decimos, está completamente loca porque dice tal cosa. Te das cuenta que la gente seria está a donde yo te digo, ¿no? Esa es la narrativa descalificante, que tiene que ver con la forma en que narramos los conflictos. Los conflictos no decimos, él y yo tenemos un problema y lo tenemos que arreglar. Decimos, ¿sabés lo que me hizo este desgraciado? Ya lo descalifiqué, lo taponé y le puse... Y entonces ahora, ¿cómo hace él para salir? Ni siquiera para salir, para hablar conmigo tiene posibilidades, porque yo ya lo descalifiqué hasta como persona para el diálogo. Estamos aprendiendo fuertemente a descalificarnos mutuamente para calificarnos y legitimarnos. De esa manera no podemos construir democracia. No podemos ni siquiera hablar de la palabra democracia, entendiendo la democracia por el gobierno de los diferentes, que tienen que hablar hasta entenderse y que tienen que encontrar acuerdos, que nunca van a ser acuerdos de mayoría y de totalidad, van a ser acuerdos de mínima. Ni con el marido se logran acuerdos más grandes que de mínima. Somos todos diferentes, somos todos totalmente diferentes. Entonces lo que tenemos que aprender no es anular o rechazar o desplazar a los diferentes. No, con esa gente no me junto. No me junto por el color, no me junto por el estatus social, no me junto por la forma en que está vestida, no me junto por el lugar donde van de vacaciones, no me junto por los hábitos que tiene, de cualquier cosa que sea. Si nosotros queremos vivir desgraciados, es la fórmula perfecta. Hacemos desgraciados a nosotros mismos y a todos los que nos rodean.
descalificando, deslegitimando, rotulando, separándonos de todo lo que es diferente. El autogobierno es el gobierno de los que pueden ser autónomos y es un estado de responsabilidad creciente que alcanzan los seres humanos en la medida que expande su conciencia. Entonces nosotros, en una escuela de expansión de la conciencia, tenemos el deber de decir que el autogobierno es nuestra meta. ¿Y quién es el que se autogobierna? Es el que decide sus propias normas y las cumple, no importa quién lo esté mirando o no. Es el que se va a parar en el semáforo y va a quedar como un estúpido. Y va a asumir que algunos van a decir que es un estúpido, pero no va a pasar, porque la luz está en rojo. Y porque sabe que es una medida de seguridad protegiendo a los demás. Y porque sabe que él no vale 1 milímetro más que los otros. Y tampoco 1 milímetro menos. Y entonces ahí está el autogobierno. Si nosotros tuviéramos gente educada en el autogobierno, si nosotros empezáramos desde la casa, que es el primer lugar donde educar, a poner normas que cumplamos en primer lugar nosotros. Pues no se le puede poner a un niño una norma que nosotros no cumplimos. Si no, vamos a estar como la maestra que dice: ¡les he dicho que lo griten! Y uno dice: ¿realmente se está escuchando? Gritando nos dice que no gritemos. Porque por supuesto, ¿cómo se educa de verdad? Con el ejemplo. Y entonces eso, por supuesto, ¿quiénes lo pueden hacer? ¿Quiénes pueden dar ejemplo? Los que se autogobiernan, porque han decidido con qué ética vivir. No porque la sociedad vive con esa ética, no porque alguien me va a mirar por la ética que sigo, sino porque yo, ser humano, me valoro, me respeto y quiero ser, en primer lugar, lo que aspiro que todos podamos ser para avanzar, para vivir y para tener ese mundo más bello que todos soñamos. Es un mundo de más belleza el que estamos aspirando. Es un mundo donde disfrutarnos. El ser humano tiene una riqueza infinita. Si cada uno de nosotros le mira lo mejor a cada uno, que además lo potencia, por supuesto, ¿qué empezamos a tener? Gozo, alegría, acuerdos, cooperaciones, ayuda. Otro planeta. ¿Y de quién es la decisión? ¿Y quién puede construirlo? Nosotros. Y acá viene una cosa muy importante. La mayor parte de nosotros estamos entrenados a esperar que el otro haga primero. A mí me ha tocado mediar una pelea entre 2 hermanos. Decime, si ella te habla, ¿vos la hablarías? Es peor que la que me No, ¿qué decían? Si ella viene, yo la voy a atender, pero yo no voy a ir. Voy a la otra. Si ella te pide perdón, ¿vos la perdonarías? Sí, pero si ella viene, yo no voy a ir. Se murieron sin haberse reconciliado nunca. Y yo dije, realmente Einstein tiene razón. No sé si el universo es infinito, pero sí sé que es infinita la estupidez humana. 2 seres que se amaban profundamente no se volvieron a ver y no se volvieron a hablar porque cada uno esperaba, por su orgullo, su pequeño, ridículo ego, que el otro llegara. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que hay cosas que tenemos que dejarlas porque no sirven. Y una es la enseñanza que, para los que son espirituales, ya la tenemos hace muchísimos años. ¿Saben quién la dio? San Francisco de Asís. Perdonando, se es perdonado. Dando es como se recibe. Lo dijo clarito, primero. Entonces, ¿a quién le toca primero?
al que tiene más conciencia. Ese es el que tiene que actuar primero. Y entonces nosotros, los que nos decimos seres de buena voluntad, los que nos decimos seres conscientes, los que nos decimos servidores del plan de Dios sobre la tierra, señores, señoras, ha llegado la hora de actuar. Construirnos el autogobierno para tener la más magnificente democracia nos va a hacer felices a nosotros y a los que vienen detrás. Por ahora, lo único que les puedo decir es que tenemos que trabajar como trabajan los arquitectos y sobre todo los ingenieros forestales. Sembrando los bosques que no van a ver. Porque hay árboles que demoran tanto en crecer que se mueren ellos antes, pero están construyendo para el que viene. Y si todos construimos para el que viene, este mundo va a ser irremediablemente mejor. Y si no podemos tener el corazón lo suficientemente grande como para pensar en el que viene en general, pensemos en el que viene en nuestros hijos, pensemos en el que viene en nuestros nietos y en la gente que queremos. Creo que podemos dejar acá porque me gustaría que hiciéramos una pequeña meditación reflexiva. ¿A qué le llamo una meditación reflexiva? A meternos para adentro y hacer una introspección. Una introspección para que esto que hemos reflexionado juntos, que hemos compartido juntos, nos lleve al único lugar donde esta charla va a tener sentido, a la acción. Si nos quedamos en la charla no pasa de nuestra mente, con suerte. Por lo tanto, si les parece, nos ponemos y hacemos una pequeña reflexión de cierre, porque esto es construir colectivamente y nosotros creemos que el mundo se va a volver cada vez más bello cuando todos decidamos juntos que todos juntos podemos. Sacamos todo lo que nos molesta sobre la falda, nos sentamos con la espalda apoyada en la silla, no duritos como si nos hubieran puesto un pivote, pero sí cómodamente. Si quieren cierran los ojos y no simplemente los dejan abiertos, pero miran sin ver. Y nos concentramos en la respiración. Inhalo y exhalo, sagrado aliento de la vida. Y mientras lo hago, la respiración, que es como una varita mágica, me lleva de la conciencia de lo externo a la conciencia interna, de lo objetivo a lo subjetivo. Y así en ese lugar muy profundo, yo trato de salir suavemente de la mente y pasar al corazón, entendiendo por el corazón ese lugar donde los humanos comprendemos que aunque nos vemos separados, somos una entera humanidad, una sola humanidad, cuyo destino es irremediablemente un destino común. Y reconozco que estoy respirando con todos los que respiramos juntos en esta habitación. Y dejo que la vida, porque la respiración sostiene la vida de nuestros cuerpos, dejo que la vida entre y salga en total libertad. Y entro en un profundo estado de relajación. Y me pregunto sobre lo que escuchamos, lo que leímos, lo que compartimos.
qué cosas yo soy autónomo y decido sobre mi vida, sobre las normas, sobre la ética de mi vida, y en qué punto o en qué aspectos todavía soy heterónomo y necesito a alguien que me castigue y que me vigile. ¿De qué manera me gustaría cambiar esto en mí? ¿Qué acción, por pequeña que sea, me puedo proponer para revertir y ser cada día más profundamente autogobernado? Y poder decir, como dijo José Ingeniero, vive tu vida de tal modo que cada uno de tus actos se pueda convertir en una norma universal. Y me proyecto en la democracia que quiero vivir. Así, como un ser que elige y decide su vida, y se impone a sí mismo ciertos imperativos categóricos, como vivir para celebrar y honrar la vida. ¿Qué acciones sobre la sociedad y sobre los otros me propongo para celebrar, para confiar, para honrar la vida? Y utilizando la imaginación anticipadora, me imagino por unos instantes mi vida y la vida de los otros, con seres autogobernados que viven celebrando lo bueno, lo bello, lo verdadero, que se celebran unos a otros, que agradecen la oportunidad de estar vivos. Y cuando uno puede imaginar ese modo de vida, ese modo de relacionarnos, cooperando, ayudándonos, disfrutándonos, parece que un nuevo sol hubiera salido de la vida y la tierra, nuestra tierra, se viste de gala con nuevos humanos que se tratan a sí mismos con amor y complacencia, y de ese modo pueden conectarse con los humanos y con toda la vida que nos rodea, de todos los reinos y en todos los planos. Y entonces la gratitud cae desde el alma, como cae el pasto sobre el rocío sobre el pasto. Y hay un frescor y una alegría, y en el fondo
en el fondo una alabanza. Damos gracias a todos y pedimos que esta gratitud se expanda para que muchos seres queden con el corazón abierto, ardiendo de esperanza. Que la esperanza se expanda sobre la ciudad entera, sobre cada uno de nosotros, sobre todo aquello con lo que entremos en contacto. Seguimos respirando lentamente. Inhalo luz, retengo luz y exhalo esperanza. Elijo no separarme de los que son diferentes, de los que piensan distinto, de los que creen en otras cosas. Elijo no separarme. Elijo no separarme. Respiramos un poco más profundamente. 3 respiraciones profundas. Y muy despacio y a nuestro tiempo, movemos los dedos de las manos, movemos los dedos de los pies. Y suavemente abrimos los ojos y damos gracias. Muchas gracias por haber compartido. Si alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta, no quiere decir que yo pueda contestarlo, pero si la sé, lo digo, y si no, a lo mejor algún otro puede contestar. Estamos muy metidos para adentro todavía, ¿no? Buenas noches. Y no sé, ¿alguien de la escuela quiere anunciar? Muchísimas gracias, Marta. Como siempre, tu maestría. Muchísimas gracias. No tenemos decidida el encuentro de noviembre, pero sí tenemos ya planificado, decidido el encuentro de diciembre, que me encantaría, Ale, que te acerques y expliques bien cómo va a ser. No va a ser acá, ya también tenemos el lugar, no va a ser acá. Vení. Y explicarle a la gente, porque va a ser un encuentro muy importante que vamos a realizar el 21. Bueno, primero gracias, Marta, porque esto es parte de anunciar ese autogobierno de nosotros para decidir, y que parte de que cada uno de nosotros enteros podamos hacer ese encuentro también, porque no porque lo decidamos nosotros, sino porque viene de fuera del sistema solar. O sea, nosotros sabemos que vivimos en relaciones unos con otros acá como seres humanos, pero todo el cosmos es así. Entonces la convivencia que tenemos que empezarlas a hacer allá ya viene desde mucho más arriba, ya realizada. Nosotros tenemos que avivarnos y lograr hacerla acá. El 21 de diciembre, el 21 al 28 empieza la semana del nuevo grupo de servidores del mundo, el gran festival. Se viene haciendo desde la Guerra Mundial.
Fue algo hecho por distintos seres de mucha autoconciencia y convocaron experiencias de grupos de hombres que a nivel, ya que se juntaban o a nivel de un proceso de conocimiento metodológico de la meditación, lo lograban a distancia y sin necesidad de estar en cuerpo físico, lograban generar un centro mental bastante importante en el planeta, de manera que todos los servidores que estaban trabajando en buena voluntad en todos los distintos aspectos del mundo podían, en su concentración, porque la meditación es simplemente empezar a concentrarnos, cualquier problema, cualquier profesional que trata con problemas en su vida diaria tiene que resolverlos, eso es meditar, o sea, ahí ya es meditación. Entonces, en esa meditación para resolver un problema, se conectaba y saca, como diríamos hoy, de la nube que tenemos en la computadora, de la nube de lo conocible de esos pensadores. Ese grupo se llama Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Ese es el núcleo, pero está conformado por todos los seres de buena voluntad que han encontrado la capacidad de trabajar o que tienen el anhelo de trabajar para lograr la convivencia humana en todos los ámbitos del mundo. Desde esa fecha de la guerra se está realizando en el planeta cada 7 años en la Semana del Impacto Grupal. ¿Para qué está hecha? Porque este grupo tiene ciclos y ritmos de trabajo. Uno que empieza, otro que sedimenta los proyectos que empieza y luego expande. Cuando termina ese ciclo, es lo que está por pasar este año. Después se abren nuevamente 7 años. Es como tomar el pulso. Ahora bien, esa semana nos invita a nosotros a poder juntarnos y desde ahí reflexionar, meditar. ¿Para qué? Para evocar la energía del centro grupal de pensamiento, para que toda la humanidad podamos recibir esas ideas mejoradas para solucionar esto que hoy estábamos hablando. Entonces, el encuentro es el sábado 21 de diciembre, que gracias a Mónica que está, se dio el espacio de Proyecto 3 para poder, porque acá en diciembre está cerrado. Así que fue importantísimo porque acá está, los sábados no se puede, un sábado no lo podemos hacer otro día. También la hora en Santa Fe con el calor no se podía hacer a las 5, se hace más tarde, pero a las 5 ya ahora se está haciendo todos los días. Empezó en Sydney, en Australia, un grupo de buena voluntad con una experiencia de, no lo voy a contar ahora, pero bueno, pasó ya y solucionó en una guerra. El término de la guerra fue a partir de ese minuto de silencio, que era una historia. Entonces todos los días a las 5 de la tarde, que se hace el mantra o la invocación al nuevo grupo de servidores del mundo, se hace un minuto de silencio mental cada uno para hacer la conexión con el centro potente del grupo, del nuevo grupo de servidores. Entonces, y este grupo se conecta con seres de luz, no es que es un grupo así, sino con lo que llamamos maestros, que tenemos santos, como cada uno le quiera decir. Entonces, ese día, antes a las 5, y desde ahora en más, todos los días que se quieran ubicar, porque se tomó el horario en Argentina a las 5, que es el horario de Big Bang en Londres, de ahí en todo el mundo a las 5 de la tarde. El día ese es a las 6:30. ¿Está en la tarjetita? Se hace el encuentro, la invitación es que podamos ir, que vemos un video del nuevo grupo de servidores del mundo, luego hacemos una pequeña meditación. ¿Para qué? Para que ustedes la puedan tener y la puedan sostener todos los días con otra persona, mentalmente o solos. Si quieren se juntan, la hagan hasta el día 28.